Lección 1. Abrazar la diversidad cultural. Me muero por sumergirme en diferentes culturas. Será una experiencia maravillosa. Viajar puede enseñarnos mucho. Absolutamente. Cada cultura ofrece tradiciones y prácticas únicas. ¿Tiene en mente países específicos para sus viajes? Siempre he querido visitar Japón. Sus costumbres son fascinantes. Eso suena increíble. Las ceremonias del té y los festivales de los cerezos en flor son impresionantes. Exactamente. Me encantaría experimentar su enfoque único de la hospitalidad. Hablando de hospitalidad, la cultura marroquí me interesa. ¿Has oído hablar de su cocina? Sí, las especias y los sabores son ricos y aromáticos. El tajín suena delicioso. Casi puedo saborearlo. Compartir las comidas es una parte muy importante de su cultura. Estoy de acuerdo. La comida realmente une a las personas. ¿Qué pasa con las culturas latinoamericanas? Oh, adoro la vitalidad de América Latina. Los festivales son tan coloridos y animados. Sí, la música, el baile y el espíritu comunitario son contagiosos. Una vez asistí a un festival de salsa, y fue inolvidable. Debe haber sido divertido. Aprender a bailar es una excelente manera de conectarse con una cultura. Absolutamente. Creo que la inmersión cultural nos ayuda a entendernos mejor. De hecho, viajar abre nuestras mentes y corazones a diferentes perspectivas. Espero que podamos viajar juntos algún día. Eso sería una aventura. Eso suena fantástico. Imagina todos los recuerdos que crearíamos. Sí, hagamos una lista de todos los lugares que queremos visitar. Gran idea. El mundo está lleno de experiencias esperándonos. Lección 2. Soñando con Sudamérica. ¿Has estado alguna vez en Sudamérica? No, aún no he tenido la oportunidad. Pero me encantaría ir. Es un continente fascinante con tanta diversidad. Absolutamente. Siempre he querido explorar la selva amazónica. El Amazonas es increíble. La vida silvestre allí es como en ningún otro lugar de la Tierra. Sí. Me imagino que observar aves exóticas y otros animales debe ser emocionante. Definitivamente. Hice una gira una vez y fue una experiencia inolvidable. Eso suena increíble. ¿Qué fue lo más destacado de tu viaje? Ver un delfín rosado de río fue inolvidable. Son tan juguetones. ¿Un delfín rosado de río? ¿Eso es algo que necesito ver? Definitivamente deberías añadirlo a tu lista de viajes. ¿Qué más le interesa de Sudamérica? Tengo muchas ganas de visitar Machu Picchu. La historia y la arquitectura son impresionantes. Machu Picchu es impresionante. La caminata para llegar allí también es una aventura. He oído que las vistas son espectaculares desde la cima. Realmente lo son. Sientes que estás en la cima del mundo. Tengo que empezar a planificar mi viaje. ¿Tienes algún consejo de viaje?
Recomiendo aprender algunas frases básicas en español. Ayuda a conectarse con los lugareños. Ese es un buen consejo. Debería repasar mis habilidades en español. Además, asegúrate de probar la comida local. Cada región tiene sus propios sabores únicos. No puedo esperar. La comida es una parte importante de la experiencia de viaje para mí. Sin duda lo es. Cada comida cuenta una historia sobre la cultura. Cada vez me entusiasma más la idea de visitar Sudamérica. Deberías estarlo. Es una aventura llena de belleza y maravilla. Lección 3. Prepararse para un día divertido. También deberíamos llevar un poco de protector solar y repelente para insectos. Buena idea. No quiero quemarme con el sol durante nuestro día de playa. Exactamente. La última vez, olvidé el protector solar y acabé pareciendo una langosta. Debe haber sido incómodo. ¿Cuánto tiempo tardó en curarse? Unos días, por desgracia. Lección aprendida. Me aseguraré de empacar suficiente protector solar para los dos esta vez. Excelente. ¿Qué SPF prefieres normalmente? Normalmente uso SPF 50. Más vale prevenir que curar. Entonces puede que necesite que me prestes algo tuyo. Tiendo a olvidarme de volver a presentar la solicitud. No hay problema. Recuérdamelo cuando estemos en la playa. Lo haré. ¿Y qué hay del repelente para insectos? Esos molestos mosquitos pueden ser implacables. Lo sé. Recomiendo un repelente natural. Es eficaz y huele bien. Tienes razón. Preferiría evitar los aerosoles químicos si es posible. Definitivamente. También deberíamos traer algunas bebidas refrescantes para mantenernos hidratados. ¿Qué tal hacer un lote de agua infundida? Puede ser afrutado y delicioso. Eso suena fantástico. Podemos usar fresas y menta para darle un toque refrescante. Ahora tengo muchas ganas de que llegue nuestro día de playa. Suena perfecto. Yo también. Sol, aperitivos y bebidas refrescantes. ¿Qué más se puede pedir? Nada en absoluto. Planifiquemos llegar temprano para asegurarnos un buen lugar. Gran idea. Empezaré a empacar esta noche para asegurarme de que lo tenemos todo. Perfecto. Nuestra aventura en la playa va a ser genial. Almohadilla, 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 antecedentes. Lección 4. Consejos para comprar alimentos. Creo que deberíamos añadir refrescos a nuestra lista de compras. Buena idea. ¿Tienes un sabor específico en mente? Me inclino por la cola. Es una elección clásica. A mí también me gusta la cola, pero también me gusta probar nuevos sabores de vez en cuando. Ese es un gran punto. Podríamos encontrar algo único hoy. Definitivamente. Revisemos el pasillo de bebidas y veamos qué ofrecen. Ya que estamos en ello, no olvides comprobar si necesitamos algún aperitivo. Buena idea. ¿Qué tipo de bocadillos prefieres? Normalmente me gustan las patatas fritas o las palomitas. Son geniales para las noches de cine. Me encantan las palomitas. Es ligero y perfecto para compartir.
Ahora tengo ganas de palomitas. ¿Lo añadimos a la lista? Sí, vamos a por ello. También debemos considerar opciones saludables. Cierto, las nueces y las frutas secas pueden ser una opción nutritiva. Eso suena bien. También son fáciles de picar mientras trabajamos. Exactamente. Todo es cuestión de equilibrio, ¿verdad? Sí. Disfrutar de nuestros platos favoritos sin dejar de cuidar la salud es clave. También debemos comprobar si necesitamos bebidas para el fin de semana. Gran idea. Creo que invitaremos a amigos a una reunión. Perfecto. Vamos a buscar también un poco de agua con gas. Es una elección refrescante. Puede ser una buena alternativa a los refrescos. Eso me gusta. El siguiente paso es encontrar los mejores precios. Sí, ahorrar dinero mientras compras hace que todo sea más agradable. Hagamos que este viaje al supermercado sea divertido y productivo. Lección 5. El lenguaje de la ciencia. Me parece fascinante que la mayoría de las palabras científicas y técnicas se deriven de lenguas antiguas. Sí, el latín y el griego han influido profundamente en el vocabulario que utilizamos hoy en día. Tomemos por ejemplo la palabra biología. Proviene de las palabras griegas bios, que significa vida, y logia, que significa estudio. Exactamente. Es sorprendente cómo estos idiomas antiguos han dado forma a nuestra comprensión de la ciencia. Otro ejemplo es la palabra física. También tiene raíces griegas. Me encanta eso. La forma en que el lenguaje evoluciona con el tiempo es realmente cautivadora. ¿Crees que ayuda a aprender conceptos científicos? Absolutamente. Conocer las raíces puede hacer que los términos complejos sean más fáciles de recordar. Es como decodificar un lenguaje secreto. Sí, a menudo me gusta descubrir el significado de palabras desconocidas. ¿Has notado cuántos términos médicos se derivan del latín? Sí, términos como cardiología y neurología son ejemplos perfectos. Esas raíces ayudan a los profesionales a comunicarse con claridad en sus campos. La comunicación es esencial, especialmente en áreas como la medicina y la ciencia. Creo que estudiar estos orígenes puede dar a los estudiantes más confianza en sus estudios. Estoy de acuerdo, sin duda, desmitificaría algunos de los términos más abrumadores. Quizás deberíamos incluir algunos ejemplos interesantes en nuestra presentación. Gran idea. Haría que el tema fuera más atractivo para nuestra audiencia. Reuniré más ejemplos de palabras con sus raíces y significados. Y crearé algunas imágenes para ayudar a ilustrar nuestros puntos. Juntos haremos que esta presentación sea informativa y divertida. Lección 6. Planeando un viaje a Londres. Cuando vayamos a Londres, preferiría una ubicación céntrica cerca del transporte público. Suena como una elección inteligente. Haría que moverse fuera mucho más fácil. Exactamente. El transporte público en Londres es excelente. El metro es muy práctico. Sin embargo, he oído que puede estar bastante lleno durante las horas punta. Es cierto, pero es parte de la experiencia.
Además, podemos evitar el tráfico. Sí, nos dará más tiempo para explorar la ciudad. ¿Qué áreas tienes en mente? Creo que alojarse en áreas como Covent Garden o Soho sería perfecto. Esas áreas son vibrantes y están llenas de actividades. Además, están cerca de muchas atracciones populares. ¿Crees que deberíamos buscar un hotel o un apartamento de alquiler? Un apartamento puede brindarnos una experiencia más local. Buen punto. Parecería que pertenecemos allí, aunque solo sea por poco tiempo. Exactamente. Y podemos cocinar algunas comidas si queremos. Cocinar puede ser una excelente manera de ahorrar dinero mientras viaja. ¿Qué hay en su lista de visitas obligadas mientras estamos allí? Definitivamente el Museo Británico. Quiero ver la piedra de Rosetta. Eso es fascinante. También quiero visitar la Torre de Londres. Los sitios históricos son tan intrigantes. Y no te olvides del Palacio de Buckingham. El cambio de guardia es una visita obligada. Estoy deseando que llegue. Será una vista espectacular. Finalicemos nuestro alojamiento pronto. Tenemos que asegurarnos de estar cerca de todas estas joyas. Absolutamente. Cuanto antes reservemos, más preparados estaremos para nuestra aventura. No puedo esperar para explorar Londres juntos. Será un viaje inolvidable. Lección 7. Equilibrar el tiempo frente a la pantalla. Creo que deberíamos empezar a reducir el tiempo que pasamos frente a la pantalla. Es una buena idea. Me he dado cuenta de cuánto tiempo paso en mi teléfono. Sí, a veces pierdo la noción de las horas mientras hojeo las redes sociales. Puede distraer bastante. ¿Qué sugieres que hagamos en su lugar? Podríamos establecer horas específicas para usar nuestros dispositivos y ceñirnos a ellas. Eso suena razonable. Podríamos usar ese tiempo extra para pasatiempos. Exactamente. Me encantaría leer más libros. La lectura es un escape maravilloso. Tengo una pila de libros esperándome. También podríamos explorar nuevas actividades al aire libre. El aire fresco puede hacer maravillas. Absolutamente. Dar paseos por la naturaleza puede ser refrescante y divertido. También podemos invitar a amigos a unirse a nosotros. Socializar sin pantallas puede ser divertido. Eso sería precioso. Los juegos de mesa o las actividades grupales serían entretenidos. De hecho. Además, fomenta las conexiones genuinas. Creo que pasar menos tiempo frente a las pantallas puede mejorar nuestra salud mental. Muy cierto. Nos permite concentrarnos en nuestros pensamientos y sentimientos. Tal vez podamos compartir nuestro progreso y alentarnos unos a otros a lo largo del camino. Gran idea. La responsabilidad puede ayudarnos a mantener nuestro compromiso. Vamos a establecer un día sin pantallas, cada semana para empezar. Me encanta eso. Que comience la aventura de reducir el tiempo frente a la pantalla. Lección 8. Rutinas vespertinas. En cuanto me pongo el pijama, me siento lista para relajarme. Me identifico. Hay algo reconfortante en ponerse ropa cómoda.
¿Tienes una rutina nocturna regular antes de acostarte? Sí, normalmente me acuesto a las 9. Me ayuda a despertarme descansada. Es un buen momento. También intento cumplir con un horario. ¿Cómo te preparas para dormir? Empiezo por cepillarme los dientes. La higiene bucal es importante, especialmente antes de dormir. Absolutamente. También me aseguro de usar hilo dental. Usar hilo dental puede llevar bastante tiempo, pero vale la pena. Sí. Me siento realizada cuando termino mi rutina dental. ¿Qué haces después de cepillarte los dientes? A menudo, leo un libro que me ayude a relajarme. Establece un tono relajante. Suena como una buena forma de escapar por un tiempo. ¿Qué te gusta leer? Me encanta la ficción. Me transporta a otro mundo. Prefiero la no ficción. Aprender algo nuevo antes de dormir es productivo. Es un enfoque inteligente, pero ¿alguna vez te resulta difícil dejar el libro? A veces, me gusta tanto que pierdo la noción del tiempo. Puedo ver que eso está pasando. Qué emocionante manera de acostarse. ¿Cómo controlas tu tiempo de lectura para asegurarte de dormir lo suficiente? He puesto un temporizador. Me ayuda a mantener mi rutina a la hora de dormir. Esa es una estrategia excelente. Debería intentarlo. Definitivamente. Una velada bien planificada puede llevar a una noche más tranquila. De acuerdo. Asegurémonos ambos de priorizar nuestras rutinas nocturnas. Lección 9. Historias familiares junto al océano. Fue un placer visitar a su hijo y a su nieto el fin de semana pasado. Sí, realmente lo fue. Disfruto pasar tiempo con la familia junto al océano. Puedo ver por qué. La vista desde su casa es impresionante. Absolutamente. Podíamos escuchar el sonido de las olas a través de las ventanas abiertas. Crea una atmósfera muy relajante. Podría sentarme ahí todo el día. Yo también. No hay nada como el sonido del océano. ¿Te diste cuenta de lo mucho que al nieto le encanta la playa? Sí. Estaba muy entusiasmado por construir castillos de arena. Su entusiasmo era contagioso. Verlo me hizo volver a sentir como un niño. Exactamente. Estaba muy orgulloso de sus creaciones. Recuerdo la alegría de jugar en la arena con mis hermanos. Esos recuerdos de la infancia son preciosos. Deberíamos llevarlo a la playa más a menudo. Es una forma maravillosa de crear lazos afectivos. Estoy completamente de acuerdo. Las salidas a la playa crean recuerdos imborrables. Y también pueden aprender mucho sobre la naturaleza. Sin mencionar la diversión de chapotear en las olas. Absolutamente. Quizás podamos planear pronto un día de playa en familia. Suena como una idea excelente. Invitemos a todos. Sí, podemos preparar un picnic y disfrutar del sol juntos. Ya me imagino la risa y la alegría. La familia, el océano y la buena comida, ¿qué más se puede pedir?
Lección 10. Adoptar un estilo de vida saludable. Sí, ha sido genial. Me siento mucho más saludable y con más energía. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué cambios ha realizado en su rutina? Empecé a hacer ejercicio con regularidad y a comer más alimentos integrales. Eso suena efectivo. ¿Qué tipo de ejercicio disfrutas más? He empezado a correr por las mañanas. Me da energía para el día. Correr es fantástico. ¿Tienes una ruta favorita? Hay un hermoso parque cercano con vistas panorámicas. Hace que la experiencia sea agradable. Me lo imagino. La naturaleza tiene una forma de mejorar nuestro estado de ánimo. Exactamente. Incluso he empezado a notar las pequeñas cosas mientras salgo a correr. Esa es una mentalidad encantadora. Estar presente en el momento es muy importante. ¿Qué hay de ti? ¿Qué cambios has realizado para su salud? Me he centrado en la preparación de las comidas para asegurarme de comer comidas saludables durante la semana. Esa es una estrategia excelente. Ahorra tiempo y ayuda a evitar decisiones poco saludables. Sí, además, puedo experimentar con nuevas recetas. Cocinar se ha convertido en un pasatiempo divertido. Cocinar puede ser muy creativo. ¿Cuál es tu receta favorita hasta ahora? Hice una deliciosa ensalada de quinoa con verduras asadas. Fue un éxito. Me encantaría probar eso. ¿Podrías compartir la receta conmigo? Absolutamente, te lo enviaré. Comer sano puede ser delicioso. De hecho, se trata de encontrar alimentos que nutran y satisfagan. Me siento con más energía a lo largo del día gracias a estos cambios. Es sorprendente cuánto afecta la salud a nuestro bienestar general. Sigamos alentándonos unos a otros en este camino hacia la salud. Seguro. Juntos podemos lograr nuestros objetivos y celebrar nuestro progreso. Lección 11. El poder de llevar un diario. ¿También has considerado escribir un diario? Sí, lo he hecho. Llevo varios meses anotando en un diario mis pensamientos y sentimientos. Eso es fantástico. ¿Cómo ha sido para ti? Ha sido muy esclarecedor. Escribir me ayuda a procesar mis emociones. Eso lo puedo ver. A veces, plasmar ideas en papel parece terapéutico. Absolutamente. También creo que ayuda a aclarar mis metas y aspiraciones. Es un enfoque inteligente. Puede proporcionar una hoja de ruta para el crecimiento personal. ¿Escribes un diario con regularidad? Lo intento. Me parece relajante. Se siente muy bien reflexionar al final del día. Prefiero escribir por la mañana cuando tengo la mente fresca. Es un momento interesante para ello. ¿Tienes una rutina específica? Sí. Dedico unos minutos a meditar antes de empezar a escribir. Meditar primero suena refrescante. Podría mejorar tu concentración para llevar un diario. Realmente lo hace. A menudo escribo sobre mis sueños para el día siguiente. Eso es inspirador. Por lo general, anoto las cosas por las que estoy agradecido.
Llevar un diario de gratitud es poderoso. Cambia tu perspectiva de manera positiva. Estoy completamente de acuerdo. Me doy cuenta de que mejora mi estado de ánimo. ¿Alguna vez has vuelto a revisar tus entradas antiguas? Sí, lo he hecho. Es fascinante ver cuánto he crecido. Yo siento lo mismo. Me recuerda todo lo que he logrado. Quizás deberíamos crear un desafío para llevar un diario juntos. Es una idea maravillosa. Podría ayudarnos a mantenernos motivados. Fijemos algunos objetivos y compartamos nuestro progreso con regularidad. Lección 12. Planes para cenar. ¿A qué hora quieres cenar esta noche? Alrededor de las 7 de la tarde, si es posible. ¿Eso funciona para ti? Por supuesto. A las 7 de la tarde es perfecto. Lo espero con ansias. Maravilloso. Tengo ganas de comida italiana. ¿Qué hay de ti? El italiano suena delicioso. Podría ir a por un poco de pasta ahora mismo. Excelente elección. ¿Tienes un plato favorito? Me encantan los fettuccine Alfredo. Es cremoso y reconfortante. Eso suena delicioso. Prefiero algo con un poco de sabor, como arrabbiata. Una gran elección. El equilibrio de sabores de la arrabbiata es fantástico. ¿Pedimos también un entrante? ¿Quizás bruschetta? Sí, la bruschetta siempre es un éxito. Marca la pauta de la comida. Sin duda lo hace. También disfruto del crujido del pan tostado. ¿Crees que deberíamos acompañar nuestra comida con un poco de vino? Eso suena encantador. Un bonito rojo podría complementar la pasta a la perfección. Estoy de acuerdo. Un buen vino puede mejorar la experiencia gastronómica. ¿Has probado las selecciones de vinos de aquí? ¿Qué me recomiendas? He oído que su Chianti es excelente. Combina bien con platos italianos. Vamos a pedir una botella entonces. Un complemento perfecto para nuestra cena. Estoy emocionada. Esta noche se perfila como memorable. De hecho, la buena comida y la maravillosa compañía son la mejor combinación. ¿Brindamos por una deliciosa cena? Lección 13. Explorando las delicias locales. Tenía ganas de explorar más restaurantes de mariscos locales. Absolutamente. He oído que los mariscos de esta zona son excepcionales. Sí, los pescados y mariscos frescos capturados a diario son lo que lo hace especial. ¿Has probado el lugar junto al puerto deportivo? He oído cosas grandiosas. Aún no, pero lo tengo en mi lista. Se supone que su sopa de almejas es fantástica. Me encanta la sopa de almejas. Es tan cremosa y reconfortante. De hecho, lo prefiero cubierto con tocino crujiente. El crujido añade algo especial. Eso suena delicioso. ¿Cuál es tu plato de mariscos favorito? Me gustan los tacos de camarones a la parrilla. Están llenos de sabor. Me gustan los tacos de pescado con salsa fresca y aguacate.
Son una combinación perfecta. Definitivamente deberíamos ir juntos a ese restaurante. Sí, también quiero probar los pasteles de cangrejo. He oído que son divinos. ¿Podría ser una prueba de sabor divertida? Podemos pedir varios platos para compartir. Me encanta compartir comidas, es una forma deliciosa de probar diferentes sabores. Exactamente. Además, es una experiencia gastronómica encantadora. ¿Qué hay del postre? No podemos olvidar eso. Por supuesto, un pastel de lima sería el final perfecto después de los mariscos. No podría estar más de acuerdo. La acidez de la lima es tan refrescante después de una buena comida. Hagamos un plan para visitar el restaurante pronto. No puedo esperar. Lección 14. Entender la reforma. Me parece fascinante cómo la Iglesia creía que los sacerdotes debían interpretar la Biblia para el pueblo. Sí. Durante las décadas que siguieron a Lutero, esa creencia enfrentó desafíos importantes. Martín Lutero sostuvo que las personas deben interpretar la Biblia por sí mismas. Exactamente. Sus ideas provocaron un movimiento hacia la fe y la interpretación personales. Fue revolucionario en ese momento. La gente estaba facultada para cuestionar la autoridad. Absolutamente. Este cambio permitió a los laicos comprometerse con su fe a un nivel más profundo. ¿Crees que este cambio llevó a más divisiones dentro del cristianismo? Sí, creo que sí. Como resultado surgieron muchas denominaciones diferentes. Cada grupo tenía interpretaciones y prácticas únicas. Es bastante complejo. Lo es. La diversidad de creencias es un testimonio del impacto del movimiento. Me pregunto cómo reaccionaron los líderes de la Iglesia ante estos cambios. A menudo se resistían. Muchos trataron de mantener el control sobre las interpretaciones. Naturalmente, perder ese control debe haber sido preocupante para ellos. Por supuesto, la autoridad del clero fue desafiada como nunca antes. Es interesante pensar en cómo estos acontecimientos dieron forma al cristianismo moderno. Definitivamente. Las ideas de Lutero sentaron las bases para la libertad religiosa. Y eso ha tenido implicaciones duraderas en la sociedad, incluso hoy en día. Seguro. La gente sigue buscando sus propios caminos para entender la fe. Me gusta hablar de temas como este. Amplía nuestras perspectivas. Yo también. Entender la historia nos ayuda a apreciar el presente. Estamos aquí para explorar más temas históricos juntos. Lección 15. Un día en el centro comunitario. Me di cuenta de que estaba un poco cansada. Sí, le pareció un día largo. Estar cerca de bebés puede ser agotador. Caminó con nosotros hasta una ventana grande que tenía muchos bebés detrás. Me encantó cómo señaló una cuna con un bebé pequeño dentro. Esa pequeña era adorable. Es difícil no sonreír ante tanta ternura. Estoy de acuerdo, es fascinante ver cómo cada bebé tiene su propia personalidad. Sí, algunos sentían mucha curiosidad, mientras que otros simplemente dormían pacíficamente.
El contraste es delicioso. Los bebés pueden traer mucha alegría. Absolutamente. ¿Viste cómo interactuaba el personal con los bebés? Sí, fueron tan amables y cariñosos. Está claro que aman lo que hacen. Hace una diferencia significativa en el entorno de los niños. Agradezco la forma en que crean un espacio acogedor tanto para los bebés como para los padres. Definitivamente. Fomenta un sentido de comunidad, lo cual es importante para las nuevas familias. Hablando de comunidad, ¿crees que deberíamos considerar el voluntariado con más frecuencia? Creo que sería maravilloso. Ayudar puede ser muy gratificante. Además, es una excelente manera de conocer gente nueva y aprender unos de otros. Exactamente. Y podríamos tener un impacto positivo en quienes nos rodean. Hagamos un plan para volver la semana que viene. Me encantaría volver a ver a los bebés. Eso suena perfecto. Sería estupendo participar. Lección 16. Soñando con vacaciones. ¿Tienes planes para tus próximas vacaciones? Sí. Estoy pensando en ir al extranjero. Eso suena emocionante. ¿Tienes un país específico en mente? Estoy pensando en Italia. La cultura y la cocina son tan cautivadoras. Italia sería increíble. ¿Has estado allí antes? No. Nunca he ido. Sueño con explorar el arte y la arquitectura. Te encantarán los museos y la impresionante arquitectura. Espero visitar el Coliseo y ver las increíbles obras de arte de Florencia. Esos son lugares imperdibles. ¿Planeas viajar solo o con alguien? Me encantaría ir con amigos. Viajar juntos puede ser muy divertido. Absolutamente. Las aventuras compartidas suelen crear los mejores recuerdos. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes planes para unas vacaciones? Sí, estoy pensando en visitar Japón. Siempre me ha fascinado. Japón suena increíble. ¿Qué es lo que te atrae? La mezcla de tradición y modernidad es intrigante. Además, la comida. Oh, la comida. El sushi, el ramen y la tempura son simplemente divinos. Exactamente. Me muero por vivir la cultura y probar platos auténticos. También debes visitar templos y jardines. La belleza es extraordinaria. Lo planeo. La naturaleza y la serenidad son partes esenciales de la experiencia. ¿Has pensado en viajar con alguien? Podría ir con un par de amigos que también estén interesados en Japón. Eso suena perfecto. Viajar juntos hace que la aventura sea aún más agradable. De acuerdo. Sigamos compartiendo nuestros planes de viaje. Lección 17. El legado de la ciencia. ¿Sabías que Pasteur hizo descubrimientos muy importantes en biología y química? Sí. Sus contribuciones fueron innovadoras y han tenido un impacto duradero. Absolutamente. Su trabajo con la teoría de los gérmenes cambió la forma en que entendemos las enfermedades. Eso es fascinante. Ayudó a revolucionar la salud pública.
De hecho, las técnicas que desarrolló también ayudaron en los procesos de fermentación. Eso es cierto, su trabajo influyó significativamente en las industrias cervecera y láctea. Incluso desarrolló el proceso de pasteurización. Exactamente. Previene el deterioro y garantiza la seguridad alimentaria. Un logro notable. ¿Te imaginas lo diferentes que serían nuestras vidas sin ese proceso? Es difícil de entender. Le debemos mucho a sus descubrimientos. También admiro cómo enfatizó la importancia de la experimentación científica. Sí, su enfoque riguroso sentó las bases para los métodos científicos modernos. Demostró que la ciencia podía resolver problemas del mundo real. Eso es inspirador. No solo era un científico, sino también un defensor de la salud pública. Realmente hizo que la ciencia fuera accesible al público. Agradezco cómo su trabajo fomenta un enfoque crítico de la salud y la higiene. Deberíamos destacar sus contribuciones en nuestra próxima discusión o presentación. Absolutamente. La combinación de la historia con la ciencia lo convierte en un tema atractivo. Reunamos más información y preparemos algo memorable. No puedo esperar. Explorar estos temas amplía nuestro conocimiento y aprecio. Estamos aquí para aprender del pasado para mejorar nuestro futuro.